Ok. Cordial saludo tutores, compañeros y todos los allegados que vean presente video. Mi nombre es Julián Giovanni Usamoso, estoy cursando la carrera de Ingeniería Electrónica en UNAD. A continuación vengo a presentarles mi trabajo sobre electrónica de potencia. Bien, no nos larguemos mucho. La presente es sobre un diseño de conversores de corriente alterna, directa, directa y alterna. Bien, entonces empecemos. Nos dan lo que serían nuestros datos para el diseño de conversor de corriente. Lo que digo, en una fuente de alimentación de voltaje de entrada senoidal monofásica y un voltaje de entrada senoidal. Nos dan 115 voltios de voltaje RMS, una frecuencia de 60 Hz, y los parámetros del motor los tenemos acá, pendientes a estos datos: 115, lo que sería la fuerza, caballos de fuerza, y el amperaje 9,5 amperios, y lo que sería el factor de potencia 0.82. Pendientes aquí el rango de operación de frecuencia, nos dan una frecuencia de 40 a 120 Hz. Yo en mi caso de una vez voy a decir que seleccioné unas frecuencias de 90 Hz, 100 Hz y 60 Hz, ok. Estos datos pendientes y claros para el siguiente, lo que vamos a simular. Bien, nos dice que tenemos que diseñar con el editor de ecuaciones los parámetros de diseño. Bien, el voltaje de rizado de pico a pico, lo que tenemos es nuestras variables, que sería voltaje rizado pico a pico, voltaje RMS y porcentaje de regulación. Eso es lo que corresponde a nuestra ecuación. Lo que hacemos es desglosar e incluir nuestros datos. Tenemos los datos del capacitor, nuestra carga, y recordemos que la capacitancia se divide en microfarads. Entonces tenemos donde C es el valor de capacitancia, la intensidad de carga es la corriente de carga, y la F es la frecuencia. Bien, entonces sabemos que la frecuencia se mide en hercios, kilohercios y megahercios. Ya sabemos esto. Tenemos lo que serían nuestros datos del capacitor y el voltaje de corriente directa del capacitor. Bien, entonces dice que tenemos un voltaje de 159 voltios. Lo que hacemos es, para asegurar la corriente de 8 amperios con un voltaje en directa de 159 voltios, se aplica la ley de Ohm. Sabemos que esta ley de Ohm se aplica para todo lo que sería resistencias o resistores. Entonces tenemos lo que sería nuestra resistencia y nuestro amperaje, y nos da un valor de 17 ohmios, pendientes a esto. Bien, los parámetros del conversor de corriente alterna a directa, el voltaje rizado, estos datos no me los inventé, me los dio la guía con los que estamos realizando lo que sería pues nuestro respectivo trabajo. Estoy un poco, digamos, de afán por explicarlo, porque necesito mostrar la simulación en Proteus. Ya más adelante sabremos de esto. Tenemos el voltaje rizado, lo que sería el capacitor de filtrado, ya tenemos nuestra medida de microfarads, y el voltaje de continua en 159 voltios. Bien, nos dice que el desarrollo de cálculos matemáticos por la construcción del filtro pasivo para pasabajos. Tenemos nuestra frecuencia de 60 Hz pendiente, ojo a esto, lo que sería nuestra frecuencia máxima también, y lo que sería la frecuencia de corte, 105 Hz. Entonces hacemos lo que sería nuestra multiplicación, nuestros datos, y nos da pues lo que sería nuestro resultado. También tenemos que hallar lo que sería el tipo de inductor y lo que sería la capacitancia. El inductor ya lo tenemos de aquí, que es de 7 mA, pendiente al inductor porque eso nos cambia varias cosas. El condensador es de 26.1 microfaradios. Ya hicimos nuestros cálculos, no nos alargamos mucho, y diseñamos el circuito conversor de corriente alterna a directa y viceversa con el filtro pasabajos y la alimentación del motor eléctrico de corriente alterna. Bien, entonces tenemos aquí ya simulado nuestro Proteus, lo que sería nuestro rectificador, nuestro condensador y nuestro voltaje. Y tendríamos nuestro rectificador directamente de corriente alterna a corriente directa. Bien, entonces aquí estamos claros. Bien, para que lo veamos, utilizamos un capacitor de 10 microfarads, que lo vemos acá, para disminuir el rizado, y un puente rectificador de diodos, ya lo sabemos que lo tenemos aquí, para lograr una onda totalmente rectificada, y así presentamos el arreglo que se emplea para transformar la señal de corriente alterna en un nivel de corriente continua. Bien, entonces tenemos acá lo que sería nuestra simulación en Proteus. Ahora sí vamos a proceder a mostrarla. Aquí la tenemos. Entonces, estos datos ya les diré de dónde salen, ¿ok? No nos vamos a alocar con estos datos aún. Entonces voy a empezar a mostrar lo que sería nuestra simulación que ya teníamos montada. Entonces, bien, aquí tenemos lo que sería el driver, el conversor de corriente alterna a directa, lo que sería nuestro inversor de pulso PWM, el puente H y el filtro pasabajos. Bien, entonces aquí tenemos lo que serían los comparadores y nuestros osciloscopios. Entonces el filtro pasabajos, aquí en este momento tenemos un torque de 1.13 en nuestro motor. Ya mostraremos por qué. Ya tenemos nuestro inductor aquí, recuerdan la que les dije en la medida de la inductancia, aquí lo tenemos, y nuestro tipo de capacitores, nuestros condensadores. Bien, hasta aquí tenemos todo claro. Ya vamos a pasar
fondo principal voy a organizar esto por acá para que podamos verlo. Entonces lo que hacemos es tener nuestro tipo de frecuencia con esta perilla, la podemos variar, ¿ok? Esta en el seno control es el que más vamos a utilizar. Entonces, yo porque tengo una frecuencia de aquí de 60 Hz, ya les diré por qué. Aquí voy a empezar con una frecuencia de 90 Hz para que nuestra gráfica me cambie. Estos datos olvidémonos y esperemos que nuestra cresta incremente, porque ya lo que hice fue modificar nuestra frecuencia. Y también tendríamos que ver algo muy importante, ojo aquí, es ver lo que sería el voltaje y lo que sería el periodo. ¿Listo? Ya les diré por qué. Entonces continuamos. Decimos que este circuito está organizado por bloques. Bueno, lo que les voy a explicar más adelante, lo que les acabo de explicar, esto ya está en la guía. Aquí tenemos lo que sería nuestro puente H. Les explicaré algo básico, ¿ok? Con transistores MOSFET, ya todos sabemos cómo funciona un MOSFET. Tiene compuerta, drenaje y salida. El gate, drain y source. También convierte la señal de corriente alterna a corriente directa, perdón, a viceversa. Bien, entonces con estos cursos PWM. Entonces hasta aquí vamos claro, no nos alargamos mucho porque tenemos 5 minutos para hacer el video. La corriente en el puente H, la tapa, recibe su voltaje en corriente alterna del rectificador y la parte superior de la imagen proporciona el nivel de voltaje al que el MOSFET realizará la comunicación necesaria para producir una señal de corriente alterna modulada, como lo tenemos simulado, ¿ok? Lo que acabo de explicar. Entonces, tenemos nuestro filtro de corriente directa a corriente alterna, lo que les dije en la simulación. Aquí ya está pues capturado para hacer esto más rápido, ¿bien? Entonces nos dice que la salida del puente está conectada a una sección de filtrado, identificada como filtro, donde los componentes pasivos suavizan la señal para acercarla a la onda sinusoidal más limpia, ¿ok? Eso lo verificamos ahorita en nuestro osciloscopio. Y también se observa el capacitor encargado de modelar la fase auxiliar necesaria del motor, así como la línea que acciona el display, encargada de mostrar los parámetros que funcionan en el sistema. Bien, el análisis de las señales de entrada y salida del conversor de corriente alternada directa y viceversa. Entonces lo que tenemos que aquí es instalamos nuestros diodos haciendo uso de los valores de voltaje y frecuencia de la señal, junto a la gráfica que presenta un texto y análisis y explicación de la gráfica. Nos están pidiendo que hagamos esto. Bien, tenemos nuestra salida de conversor de corriente alterna a corriente directa. Entonces, aquí tenemos nuestra simulación. Pendientes, aquí tenemos 90 Hz, que es lo que les dije que yo acabé de poner. Y en este ámbito tendríamos lo que sería nuestro voltaje y nuestro periodo, ¿verdad? Entonces nos dice que la onda senoidal proviene directamente de la red eléctrica con un valor eficaz. Su forma sinusoidal limpia y simétrica es propia a la alimentación de corriente alterna de la red. La podemos verificar, ¿ok? Como eso ya está rectificado, entonces procedemos. Decimos que tenemos aquí nuestra señal con 90 Hz y la vemos acá cuadrada. Vamos a verificar esto. Aquí ya tendríamos lo que sería, perdón porque el Proteus está molestando un poco, nuestra simulación. ¿Dónde está nuestro otro pulso de modulación? Es este, ¿dónde está? No, se me perdió ahora, se me perdió, esto se pone muy lento. Del pulso de SPWM, aquí lo tenemos. Bien, entonces es lo mismo, ¿verdad? Con nuestra frecuencia. Entonces tenemos nuestros datos similares. No nos alarguemos, solamente nos piden que expliquemos. Las formas de onda registradas muestran pulsos triangulares modulados en el ancho del pulso característico de las señales de PWM, que son los que verificamos acá. En la visualización se puede ver las señales H01 y L01 en el amarillo y en el azul. Funcionan de forma complementaria cuando uno está alto y el otro permanece bajo, lo que impide que los MOSFET de esa rama conduzcan al mismo tiempo, ¿ok? Esa es nuestra señal PWM. Bien, entonces vamos a analizar esto en el osciloscopio con nuestra frecuencia de 90 Hz. Aquí lo tenemos, entonces es lo mismo que tenemos acá, pero pues no nos vamos a alocar en este ámbito, ¿verdad? Entonces ya estamos corriendo nuestra simulación con nuestra frecuencia y aquí tendríamos un voltaje. A ver si nos alcanza a ver, si nos alcanza a dejar ver, no nos deja ver. Bueno, lo tenemos aquí en captura. Nos dice la señal sinusoidal es funcionalmente a la etapa inversora, entonces lo mismo que les había explicado anteriormente, pero aquí la ventaja es que tenemos nuestra misma frecuencia a 90 Hz. Entonces tenemos que, pendiente de lo que les dije al inicio,
tenemos que usarlo con señales entre 40 y 120 Hz, que es lo que nos están dando en este momento. Bien, entonces tenemos aquí que nuestro voltaje es de 55.0 voltios. Entonces damos clic, por ejemplo, acá, a ver si nos deja ver. Bueno, es lo mismo, acá 53.13 voltios es la entrada. Ya había hecho yo la simulación, dejé esos datos para explicarla más rápido, porque sabía que Proteus siempre está un poquito lento, ¿ok? Entonces tenemos nuestro voltaje. En el circuito se puede observar un motor trifásico conectado a la salida de inversor, donde recibe una señal de onda sinusoidal de 90 Hz, lo que dije, a 55.0 voltios, que los tenemos acá, y lo que permite funcionar en esas condiciones actuales. El motor alcanza una velocidad cercana a las 2057 revoluciones por minuto, lo que corresponde al funcionamiento esperado del motor síncrono, que opera a una frecuencia de 90 Hz. Perfecto, tenemos aquí nuestra ecuación y nuestro periodo, y nos dice que es de 90 Hz para corroborar. Ok, entonces nuestro voltaje podríamos decir que es este, el que tenemos acá. Entonces es lo mismo. Ahora vamos con la de 100 Hz. Vamos a cambiar nuestra frecuencia a 100 Hz. Son frecuencias que nos dieron libremente a elegir, entonces son las que yo elegí en este caso. Esperemos a ver si nuestro oscilador pues lo detecta y nos cambia lo que sería el voltaje, porque cuando cambiamos frecuencia también nos va a cambiar el voltaje. Ok, entonces seguimos. En este caso me dio a mí 52.50 voltios, que serían los mismos datos prácticamente de acá. Entonces esperemos a ver si no la saca. Mientras tanto sigamos explicando y decimos que observamos una señal sinusoidal con una frecuencia de 100 Hz y un periodo de 10 milisegundos, bien, pendiente a un voltaje pico de 52.50 voltios, lo que acabo de explicar. Unimos nuestras capturas y explicamos en nuestro Proteus. Entonces la velocidad del motor es aproximadamente de 2.76 por 10 por 1000 revoluciones por minuto. Esto es coherente con el comportamiento esperado con el motor síncrono de 100 Hz. Vamos a hacer lo mismo ahora con el de 60 Hz. Entonces vamos a cambiarlo acá, a ver si nos deja ejecutar o simular a 60 Hz. A ver si nos carga. Listo, ok. Nos tiene que mostrar esta misma gráfica que ya teníamos previamente acá. Aquí nos dejó seleccionar el voltaje y nos dice que el voltaje que nos dio cuando cambiamos frecuencia fue de 36.25 voltios. Bien, se observa la señal que evidencia el comportamiento sinusoidal, que está relacionado a lo mismo que el anterior, pero esta vez con el periodo de la señal correspondiente a 16.6 milisegundos, pendiente porque aquí también nos cambia el periodo, ¿ok? Y el voltaje pico es aplicado a 36.25 voltios, que es lo que acabo de explicar aquí, ¿bien? Entonces, bajo estas condiciones tenemos lo mismo, que funciona a 60 Hz perfectamente, tenemos lo mismo, no nos alargamos, tenemos una frecuencia de control que sería entre los 90, 100 y 60 Hz, la frecuencia de señal sinusoidal de la salida del filtro es lo mismo, y el voltaje pico sinusoidal de la salida del filtro, que lo tenemos acá, de cada frecuencia. A 90 Hz tenemos lo que sería nuestro voltaje, a 100 Hz nuestro voltaje y a 60 Hz nuestro voltaje, que es lo mismo que expliqué en las capturas de pantalla, ¿verdad? La velocidad del motor a 1000 revoluciones por minuto en la primera frecuencia de 90 Hz es de 2.06, a 100 Hz 2.76, que es lo mismo. Sí, verificamos que es que aquí la señal, o sea, no nos corresponde. Aquí dejemos la bidireccional a ver si nos carga lo que sería nuestra onda, pero lo mismo, los mismos datos, solo que les quería corroborar. Bien, entonces a 60 Hz nos dice que nos da un voltaje independiente y un tipo de velocidad variable, ¿verdad? Entonces eso sería todo en lo que sería la relación de nuestra tabla comparativa. Entonces eso es contra los que la señal sinusoidal de salida y la velocidad del motor mediante la medida experimental. Bien, entonces la siguiente nos dice que son preguntas de control de lectura según pues la lectura que nos habían dado a leer con esta referencia. Pues entonces nos dice que tenemos dos preguntas. La primera, ¿cuál es el papel del modulador, el siguiente que tenemos acá, en el diseño del conversor de corriente directa alterna, y qué ventajas ofrece frente a una implementación basada en microcontrolador o DSP? Bien, entonces el modulador desempeña un papel fundamental como generador de modulación por ancho de pulso sinusoidal SPWM en el diseño de convertidores, y su función principal consiste en comparar la señal de eficiencia sinusoidal 60 Hz con una portadora triangular de 23,5 kHz. ¿De dónde sacamos estos datos? Del documento que nos han adjuntado junto para hacer este trabajo, ¿ok? Bien, también genera el patrón de pulsos de PWM que controla los MOSFET de inversor, que ya lo había dicho anteriormente,
y lo que permite la conversión eficiente entre la corriente continua y la señal alterna de forma sinusoidal adecuada para implementar cargas sensibles como motores electrodomésticos o sistemas de iluminación. Esto lo vemos en prácticamente nuestra vida cotidiana, ¿ok? Este proceso se garantiza de forma de onda estable y baja distorsión armónica, lo cual es crucial en las aplicaciones de energía renovable, donde la calidad de señal es determinante para la eficiencia del sistema. Bien, segunda pregunta. ¿Cuál es el papel del modulador y el diseño del convertidor? Las ventajas que ofrece basadas en el microcontrolador. Entonces, las ventajas son demasiadas. Reducción de costos, diseño simplificado, funciones integradas y lo que sería también protecciones internas de sistemas, como por ejemplo incluye protección contra sobrecargas, sobrecalentamiento y cortocircuito, que reduce el riesgo de fallos y extiende la vida útil del convertidor. Bien, entonces ajuste de tiempo muerto también permite mejorar lo que sería el tiempo muerto entre conmutaciones, evitando la conducción simultánea entre los MOSFET dependiendo de la frecuencia. Y sabemos que también entre pues frecuencias altas y más potencia vamos a tener lo que sería disipación entre calor. Bien, términos básicos que ya sabemos hasta que es un MOSFET. Y mejora la eficiencia energética y la seguridad eléctrica del sistema. Bien, ya yo creo que con esto dejamos todo claro. Entonces tenemos aquí nuestra simulación en Proteus. Eso sería todo. Entonces, con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias.